Bueno, pues nada, si os parece empezamos, por respeto a los que sí que estáis en hora, ¿eh? Me han concedido el placer de presentar a Marta Marcilla, que ella es exalumna de nuestro grado en terapia ocupacional y es una de estas alumnas que su presencia inspira en el aula, es inspiradora en el aula. Entonces ahora es un placer también escucharla porque seguro que su discurso es igualmente inspirador. Ella viene a hablarnos de la CIF, ha titulado la ponencia La CIF, una nueva forma de entender la salud. Y bueno, la CIF realmente pretende ser esto, una nueva forma de entender la salud. Y también es el espacio en el que pues, diferentes profesionales han desarrollado aplicaciones para el ámbito clínico desde este instrumento como es la CIF y desde esta forma de entender la salud. Y ella está en ese camino. Después de acabar el grado de terapia ocupacional, decidió que quería continuar con los estudios de doctorado y bueno, pues actualmente tiene una tesis en marcha que pretende algo tan valioso y tan importante como es desarrollar una herramienta para la evaluación del funcionamiento de niños con autismo. Tiene el bagaje de ser licenciada en psicología, graduada en terapia ocupacional y también en su mochila pues tiene todos los recursos de una profesional que ha dedicado años de su vida profesional a la intervención con niños con discapacidad y sobre todo con niños con autismo. Y creo que no me he dejado nada. Seguro que es un placer escucharla, así que disfrutar mucho de su ponencia y yo pienso disfrutar igualmente. Gracias, Marta. ¿Y mejor hablo desde aquí? Perfecto. Vosotros me oís bien, ¿verdad? Vosotras me oís bien. Bueno, pues como dice César, soy Marta Marcilla. Es un súper placer estar aquí. Muchísimas gracias por palabras que no me merezco, César, que es bueno, muy generoso siempre conmigo. Y la verdad es que para mí es un honor poder estar aquí para contaros lo que vengo a contaros, que es una de las cosas que más ilusión me hace y que más me mueve. Yo soy una persona que se mueve muchísimo por emociones y la CIF llegó a mi vida para revolucionarla. Entonces tengo un montón de ganas de compartirla. Y muchas gracias también a vosotros por estar aquí, porque son las 3 de la tarde, es una hora muy dura y se agradece un montón que con un título tan críptico y tan poco esperanzador como La CIF, una nueva forma de entender la salud, se animase la gente a venirse a las 3 de la tarde a escucharme, así que muchísimas gracias. Voy a intentar que sea súper dinámica la sesión. Es difícil con el tipo de escenario que tenemos, pero bueno, vamos a intentarlo. Voy a poner 2 millones de ejemplos, pero si en algún momento hay algo que no queda claro, por favor, y sobre todo siendo los que somos, me interrumpís, me preguntáis. El objetivo de hoy es llegar a entender algo que es tan complejo como es la CIF, que después de muchos años desde que nació, sigue costando que se instaure, sigue costando que los profesionales la usen y sigue costando que se generalice su uso. Y esto se debe a que, en parte, es por lo compleja que es. Así que, si hay algo que yo explico que no queda claro, pues normal, es normal que no quede claro. No os quepa duda que yo sigo intentando entenderla. Por favor, cualquier cosa me preguntáis, ¿vale? La estructura de la sesión fundamentalmente será un poco entender de dónde venimos, es decir, cómo se llega hasta crear la CIF, de qué va eso de la CIF y hacia dónde deberíamos andar. Pero antes de empezar, yo sí que quería compartir con vosotras por qué decido yo este tema. Porque, bueno, todo esto empezó que César me comentó que existía esta oportunidad de poder tener este tipo de charlas y que querrían contar conmigo. Y me dijo, ¿de qué te gustaría hablar? Cualquiera que me conozca pensaría que la respuesta a esa pregunta por mi parte habría sido autismo, porque es el tema de mi vida, ha sido el tema de mi vida. Y sin embargo, no, le dije la CIF. Y creo que vale la pena entender por qué le dije la CIF y no le dije autismo. Como decía César, yo soy psicóloga, yo estudié psicología cuando era una licenciatura hace algunos años
Y yo terminé la carrera pues muy contenta porque había hecho lo que yo quería hacer, que era ser psicóloga, y muy satisfecha de mis estudios me fui al mundo laboral. Y me pasó lo que os va a pasar a muchas de vosotras, que es que terminas la carrera y de repente dices, no sé nada, no sé hacer nada en absoluto, no sé qué he hecho estos años, no sé hacia dónde voy a dirigirme. Y además yo tenía siempre claro que lo mío eran los niños con diversidad funcional. Entonces, enseguida cuando me puse a trabajar, dije, Dios mío, es que no sé por dónde agarrar esto. Pero el contexto clínico que te ofrece la psicología te lo pone muy fácil. Y es que las cosas pasan a una puerta cerrada. Tú estás con los niños y fuera está el mundo real. Y más o menos vas salvando la situación. Pero entonces el centro en el que yo trabajaba toma la decisión valiente de meter a los papás en sesión, lo cual revoluciona de nuevo mi vida, porque me encuentro con que tengo la vida real de ese niño entrando por la puerta. Ya no sirve lo que yo hiciera a puerta cerrada. Ahora la vida real ha entrado a sesión y ahora tengo que dar respuesta a necesidades reales de esa familia. Y ahora tengo que demostrar lo que sé hacer. Así que yo, que soy una persona muy ratita de laboratorio, dije, no hay ningún problema, yo voy a leérmelo todo. Y empecé a leer y no daba con nada. Y me puse entonces a hacer cursos, no hay problema. Yo invierto en formación, cursos, talleres, posgrados, todo lo que hubiera, yo me lo hacía. Y seguía sin dar respuesta. ¿Y cuándo vino la respuesta? Pues cuando hice terapia ocupacional. La respuesta para mí de los problemas que traía la familia, que eran problemas reales, vino gracias a la terapia ocupacional. La terapia ocupacional me dio los instrumentos para poder realmente ayudar a esas familias, a esas situaciones que ellos me hablaban que yo no lograba entender ni lograba alcanzar. Que la psicología había dado respuesta a ciertas cosas, pero no daba respuesta a eso. Y lo conseguí con la terapia ocupacional. Entonces, claro, yo, de nuevo, una revolución en mi vida, la terapia. Pero encima, un día en clase, César nos dice que si hemos oído hablar de la CIF y que ese día íbamos a hablar de la CIF. Y a mí me sonaba que nos lo había contado Naza, alguna idea yo llevaba. Pero para mí esa clase fue un antes y un después, porque la CIF daba respuesta de forma estructurada y organizada a todas las cosas que yo me había planteado, que es la salud no podemos seguir atendiéndola como lo hemos hecho hasta ahora. No podemos seguir pensando que un niño es un diagnóstico. Un niño es mucho más que un diagnóstico. Un niño, un adulto, cualquier persona con cualquier trastorno. Es mucho más que un diagnóstico. Hay una vida real que merece ser vivida. Esa persona tiene derecho a que el profesional de la salud haga todo para que él tenga una vida digna. Y para mí fue increíble que alguien como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hubiera dicho esto en 2001 y estaba en 2018 oyendo lo de César. Para mí fue, ostras, esto es una buena noticia, esto es algo tremendo, esto tiene que saberse. Entonces, a raíz precisamente de este hecho es por lo que, bueno, pues me metí en toda la tesis, me metí en desarrollar esta escala y es por lo que tenía claro que era el tema del que tenía que hablaros. Vosotros sois los profesionales de mañana. Necesitamos urgentemente que esos profesionales conozcan la CIF. Necesitamos que esta reflexión de una nueva forma de entender la salud sea la que tienen en su mente los profesionales que trabajan con los niños que yo les pongo cara, con los que serán adultos mañana. Necesitamos que se trabaje desde esa óptica y solo lo podemos hacer si salís vosotros teniéndolo clarísimo y teniendo súper integrado este nuevo enfoque. Entonces, bueno, por eso me decido a dar esta charla. El objetivo de la misma es que os marchéis con la misma reflexión que se puso en marcha con la OMS. Es una reflexión de la salud ha cambiado. No es que ha cambiado la salud en sí misma, sino la forma de entenderla. Y eso a nosotros como profesionales nos tiene que cambiar. Antes de empezar, yo quería haberos preguntado qué tipo de profesionales tenemos en la sala, pero creo que está fácil. ¿Cuántos terapeutas ocupacionales hay aquí? Vale, una gran mayoría. ¿Psicólogos? Vale. Logopeda ninguno. Y entiendo que médicos y demás no tenemos nada en la sala. Bueno, por desgracia, este mensaje, y esto es una de las cosas que nos hemos ido dando cuenta también, ahora que estoy más metida en la tesis y estoy viendo más de esto, pues que estamos llegando a una parte de los profesionales, pero no llegamos a todos. Entonces, bueno,
Esta mañana me llamaban por teléfono para preguntarme de qué iba a hablar hoy en la charla y me decían que cómo veía yo el futuro. El futuro lo veo en que hablemos de esto con todos los profesionales de la salud. Esto se tiene que extender. No puede ser una cosa de terapeutas o de psicólogos, esto tiene que ser de todos. Porque todos al final vamos a atender a ese niño, a ese adulto. Pero bueno, este es el primer paso. Yo soy una persona muy optimista. Aquí estamos en el camino hacia ello. Preguntaros si habéis oído hablar de la CIF. Entiendo que los terapeutas ocupacionales de la sala han oído hablar de la CIF. Asienten todos. Bueno, la verdad es que desde terapia ocupacional la tenemos, bueno, tenemos la suerte de que nos la introducen bastante al comienzo y ayuda también porque es muy compleja. Entonces necesita un tiempo para que el tema se asiente. Pero bueno, el camino lo empezamos hoy, que eso es lo que importa. Y mi tercera cuestión era, la verdad es que la idea era entrar en Mentimeter, que si tenéis todas móvil a mano, pues lo hacemos. Que consiste, os metéis en espera, os lo abro directamente. La idea es que introduzcáis conceptos que os vienen a vosotras a la mente cuando pensáis en la salud, para ver cuál es este punto de partida, en qué punto estamos ahora mismo cuando pensamos en salud, qué idea nos viene a la cabeza. Ah, claro, ellas no lo ven. No, está. Sigue sin verla. Sí. Aquí es. Metéis el código y os dejará varios campos para rellenar. No hay palabras correctas ni incorrectas, ¿de acuerdo? Es decir, la idea es hacer como hicieron los profesionales que trabajan en la OMS, que se pusieron a reflexionar sobre la salud. Así que vamos a empezar nosotros, como profesionales de la salud, a reflexionar sobre ello. Sí. Estamos en un búnker. Ay, perdón, que se está grabando. Bueno, tengo que decir que de entrada me encantan las palabras que están saliendo, porque habitualmente salud se suele reducir a parámetros médicos. Y bueno, estaba claro que los profesionales que tenemos en la sala podían haber tenido también esa tendencia, pero no, veo que claramente no, así que es un gusto. Es un gusto ver que estamos totalmente encuadrados hacia lo que la CIF nos va a proponer. Así que, oye, va a ser tremendamente interesante compartir con vosotras la CIF.
la palabra más grande es porque se ha repetido más veces, así que claramente cuidado lo entendemos como un elemento fundamental en la salud. Y equilibrio, la segunda también más grande, así que entiendo que son 2 elementos que claramente estamos detectando que son necesarios y casualmente son elementos que la CIF recoge. Es decir, que no estáis nada alejadas de lo que luego gente brillante, como son los que componen la OMS, que salen todos los días desde lo del COVID en la tele, también están apuntando hacia lo mismo. Así que, oye, el punto de partida es espectacular. Si luego vemos además aspectos como optimismo, aspectos como felicidad, como bienestar emocional, veremos que la CIF de un modo también los recoge. Es interesante ver que esa idea más amplia de la salud, que la tenéis vosotras ya, también la tiene la CIF. Es decir, estáis en la línea, que es el mejor punto de partida que se puede tener. Así que la verdad que, oye, qué gusto empezar así. Sería muy interesante hacer esto en una facultad como medicina, en una facultad como fisioterapia, en otras profesiones o incluso a lo mejor en arquitectura. Es decir, ver qué otros enfoques estamos teniendo de la salud, porque al final también nosotros muchas veces vamos a ser pacientes, vamos a ser el usuario y la mentalidad que tengamos también influye en cómo vamos a recibir esos tratamientos médicos. Me ha llamado la atención el de falta de investigación. La persona que lo ha puesto, si nos quiere decir a qué se refiere exactamente, ¿es por algún tema en concreto de falta de investigación? Si da apuro no pasa nada, no hace falta que lo comentemos. En cualquier caso, claramente hay muchos campos en los que tenemos que seguir investigando y estamos en proceso y en desarrollo. Pero me ha sorprendido salud relacionarlo con falta de investigación. ¿Me pasarías de nuevo a la presentación, por sí, César? ¿Y sabes si lo siguen viendo los de casa? Perfecto, perfecto. Vale, pues con esto vamos allá. Teniendo un punto de partida claro, que claramente estáis encaminadas a que la CIF va a encajaros divinamente, vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero, ¿de dónde venimos? Es decir, ¿qué existía antes de la CIF? Bueno, pues antes de la CIF teníamos la CIDM, esta clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. La crea también la OMS en los años 80, bueno, en los años 70, en 1980. Y sobre todo esto pensando en terapeutas ocupacionales, que nos remarca mucho el tema del vocabulario, las palabras que utilizamos y que el lenguaje construye realidades, nos chirría mucho, ¿no? Oír deficiencia, minusvalía, discapacidad, nos suena todo como muy negativo. Bueno, la realidad es que no debemos juzgarla con los ojos de hoy, sino entenderla en un contexto concreto. Esto nace en un momento en el que el modelo médico es preponderante. Entonces, en un momento en el que el modelo médico domina todo, es muy fácil que salgan resultados como este, que es un primer intento de entender la salud. Un primer intento que claramente está orientado hacia lo médico, que además la propuesta que hacen es un catálogo de consecuencias de la enfermedad y que lo que entiende es que es un proceso lineal cuando hay una enfermedad o un trastorno, que es una situación intrínseca de la persona, que eso causa una deficiencia, como vamos viendo, que es una pérdida en el funcionamiento. Eso provoca una discapacidad, es decir, no puedo participar como lo hacía, no puedo llevar a las actividades que llevaba a cabo y eso provoca una minusvalía, es decir, una desventaja a nivel social. Claro, si lo vemos de esta manera, en el momento empieza el proceso, se encadena una serie de consecuencias y todas son negativas. Claro, de acuerdo a este modelo, que tenemos un enfoque 100% negativo, centrado en los déficits, que entiende la enfermedad como algo de la persona. Aquí el contexto social no ha hecho nada. Es decir, la persona tenía esto y esto le ha provocado una situación de desventaja social, pero la sociedad no ha participado. Claro, esto implica dejar fuera muchísimas cosas, porque supone que entonces una misma patología nos va a afectar a todos por igual, ¿no? Y esto no es cierto en absoluto. No es lo mismo tener albinismo aquí en España que en el centro del Congo. No es lo mismo ser una mujer miope en Valencia que ser una mujer miope en China. Las posibilidades de acceso a una situación, la disponibilidad de recursos, es decir, lo que marca nuestro contexto sociocultural
está influyendo en cómo nos afecta de un modo u otro nuestro trastorno, nuestra enfermedad, nuestra condición de salud. Entonces, precisamente cuando esto nace, lo que se plantean es pues una perspectiva muy médica. Cuando va avanzando el tiempo y todas las propuestas sociales de movimientos de familias y de usuarios que dicen, oye, esto no es una cosa mía, es que si me dierais apoyos yo podría funcionar mejor. Familias que dicen, oye, el contexto no me está ayudando en nada. Es cuando empieza a darse un cambio en el modelo y en ese cambio es donde se da todos los elementos y los factores para que se desarrolle la CIF, que es precisamente lo que actualmente estamos utilizando. Entonces la OMS se sienta, reflexiona un poco en la línea de lo que hemos hecho nosotros ahora y dice, vale, hay que hacer un cambio de enfoque. Tenemos que hacer una propuesta nueva y proponen la CIF. Hasta ahora yo no había dicho ni qué eran las siglas de CIF. La CIF es la Clasificación Internacional de Funcionamiento. El nombre completo es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad. Este nuevo enfoque lo que hace es recoge una nueva forma de entender la salud desde el modelo que los terapeutas ocupacionales, yo creo que psicología también, biopsicosocial, es decir, la nueva forma de entender que las cosas no se reducen solo a lo biológico, sino que recogen muchísimos aspectos más. Y lo que hace es, propone en 2001, y aquí hago mi primera parada, 2001 hace la propuesta de la clasificación. Yo hago psicología en 2005, empiezo psicología. Y hago terapia 2017, 16. ¿Cómo puede ser que estemos en 2022 y no sepamos todos de qué estamos hablando cuando hablamos de la CIF? Es la primera cosa que nos tiene que llamar la atención, inevitablemente. No puede ser que después de tanto tiempo no hayamos integrado un cambio tan importante y que siga todavía sonando como algo relativamente novedoso. Es decir, tenemos que integrar esto ya, esto se tiene que dar a conocer. Esto se tiene que extender en todas las profesiones de la salud. Entonces, bueno, en el 2001 la OMS hace la propuesta y plantea la CIF. La CIF es algo, como os decía, muy complejo. Entonces, para poder entenderla, yo la imagino o la reduzco a un sistema de clasificación de todo lo que implica el funcionamiento humano. Es decir, en un manual han recogido todo lo que supone ser un ser humano, desde la flexoextensión del codo, pasando por practicar una religión o tener familia y amigos. Recoge todo. Así que os podéis imaginar que es tremendamente compleja y tremendamente extensa. ¿Qué objetivo tiene? Hacer un cambio de enfoque. Vamos a dejar de entender la salud como hasta ahora. Ahora la vamos a entender con una nueva mirada. Ya no es simplemente que tienes una enfermedad o una patología. No, no, no. Ahora es cómo impacta esa situación de salud en tu vida. Y vamos a hacer un perfil de tu funcionamiento, que es la siguiente aportación interesante que hace la CIF. Con la CIF tú puedes hacer un perfil de funcionamiento y entender que ante una condición de salud determinada, cómo te impacta en tu funcionamiento esa patología. La propuesta de la OMS lo que nos plantea a su vez es una forma de que distintos profesionales de la salud se comuniquen de forma uniforme. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Pues por un lado tenemos el CIE-10, que lo usan los médicos, el DSM-5, que lo utilizamos los psicólogos. Nosotros tenemos en terapia ocupacional el marco de trabajo que nos permite también un poco analizar a personas de nuestra perspectiva, pero no habíamos creado un instrumento que nos uniese a todos y que nos llevase a todos a tener una mirada uniforme. Entonces, encima nos aporta este puente entre profesiones, un puente entre disciplinas, para hacer una mirada de la persona mucho más completa. No cada uno desde su espacio, sino todos juntos mirando a la misma persona. La CIF no pretende en ningún caso dar diagnósticos, no es un CIE, no es un DSM-5. El CIE-10, que también es de la OMS, lo desarrollan porque ahí están los diagnósticos. Ahí tienes qué le pasa a la persona, cuál es su condición de salud, que se dice en el caso de la CIF. No, la CIF no pretende eso. La CIF lo que quiere es, vale, tú tienes un cáncer, pero ¿cómo te impacta a ti en tu vida diaria ese cáncer? Porque cánceres hay muchos y personas que los padecen también y cada una va a padecerlo de una manera única.
Entonces, es lo que le interesa a la CIF. La CIF quiere saber cómo te impacta a ti y solo a ti. Entonces, ya no me importa tanto si lo que tienes es un cáncer o autismo. Lo que me interesa es cómo impacta tu condición de salud en tu vida. Entonces se dice lo de no le interesa, tiene una postura neutral ante la etiología, no le importa tanto qué es lo que tienes, vamos a ver cómo impacta en tu funcionamiento. Claro, es un cambio radical de lo que hemos hecho hasta ahora. Nuestras políticas sanitarias están orientadas a la etiqueta, al diagnóstico. Nuestros abordajes están planteados desde la etiqueta, de cómo tienes esto, te hago esto. Esto ha venido a cambiarlo todo. Ha venido a decir, es que no importa lo que tiene, lo que importa es cómo le ha afectado. Claro, supone un cambio radical como profesionales a la hora de abordarlo. Totalmente único. Supone que hagamos una atención exclusiva y única a cada paciente, a cada usuario. Claro, eso nos cambia por completo el enfoque. Y añade una cosa más, que es de las cosas que me encantan. Yo soy una persona súper cuadriculada y me encanta que las cosas estén organizaditas. Bueno, pues la CIF es el sumum de organización. ¿Cómo lo consigue? Añade códigos que se llaman alfanuméricos, es decir, añade códigos con letras y números a cada una de esta batería inmensa de lo que implica ser un ser humano, de lo que implica el funcionamiento. Vamos a poner un ejemplo para que se vea más claro. Por ejemplo, aquí os he puesto el S220.41. Vale. Solo con ver esto, una persona que conoce la CIF o que tiene una CIF a mano para echarle un vistazo, sabe exactamente a qué se está refiriendo cuando lo lee. Y lo sabe una persona de España, una persona de Tombuctú, una persona de Canadá. La S habla de que estamos diciendo estructuras. El 200 nos habla que son estructuras relacionadas con la visión. El 20 hace referencia al globo ocular. A partir del punto me va a decir cómo de afectado está ese globo ocular. El 4 me está diciendo que tiene un problema grave. Y el 1 me dice que significa que no tiene un ojo, esa ausencia de ese órgano, o esa estructura en este caso. Significa que de una manera sistematizada, solo con un código, podemos todos entender lo mismo. A día de hoy, yo que he hecho muchos informes para sanidad, os garantizo que no todos entendemos lo mismo. Y cada uno escribe una cosa y la expresa de una manera. Aquí está intentando convertir algo tan complejo como puede ser el funcionamiento humano en códigos. Claro, esto hace que sea muy difícil y que implique prepararse para entenderlo. Pero, jolín, es una propuesta súper innovadora y es una propuesta que facilita mucho, pues precisamente cuando la persona que ha puesto lo de los problemas de investigación, facilita la investigación. Ya no es lo que yo considero, estoy siendo tremendamente preciso de qué estoy hablando. A la hora de hacer investigación transcultural y generalizar resultados es mucho más fácil, porque hablaremos de cosas muy precisas, no como hasta ahora que hablábamos de cosas mucho más vagas. Entonces, para mí de las cosas más innovadoras que he encontrado en la CIF ha sido precisamente también esto, esta aportación de todo sistematizado y estructurado por capítulos. Entonces, ahora nos vamos a ir introduciendo poco a poco en esos capítulos y en esas partes de la CIF. Las que ya lo han oído antes, pues suena y es más fácil. La primera vez que lo ves, insisto, intentan organizar todo lo que implica el funcionamiento humano. Por narices tiene que ser muy amplio, extenso y complejo. Pero vamos a ir viéndolo por partes para que sea más fácil y más manejable. Entonces, de entrada os aviso que la CIF la divide en dos partes. Una primera parte que tendría que ver solo con el individuo, por decirlo de algún modo, y una segunda parte que tiene que ver con el contexto. Como veis, a diferencia de la CIDM, aquí sí que va a tener en cuenta el contexto. Así que aquí sí que va a decir, oye, el contexto tiene mucho que decir en este proceso. Empezamos por la parte que tiene que ver con solo la persona, que es los componentes de funcionamiento y discapacidad. Y lo divide en dos partes, el elemento cuerpo y las actividades y participación. Nos olvidamos por ahora de actividades y participación, porque va a seguir desarrollándolo por aquí. Vamos por partes. El elemento cuerpo. Primero nos hablará de las estructuras corporales, es decir, un libro de anatomía, básicamente. Nos tenemos que imaginar que ese primer capítulo de la CIF lo que hace es estructurar todas las estructuras corporales, es decir, todos los elementos anatómicos que nos componen. ¿Para qué? Para que a través de un único código, que es la S,
podamos saber exactamente de qué parte del cuerpo estamos hablando cuando hablamos de que hay alguna parte del cuerpo alterada. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener un capítulo que se refiere a esas estructuras relacionadas con el cerebro, estructuras relacionadas con el sistema respiratorio, inmunológico, cardíaco, con la visión. Como veis, ese 200 se refiere a la visión, todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Vale. Hemos recogido entonces todo lo que implica el organismo en un catálogo. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona y desarrollamos lo que sería un manual de fisiología, es decir, ese funcionamiento de esas estructuras corporales. Y le va a dar un código nuevo. Ahora le pone la B. ¿Por qué ha separado los dos? Porque tener una estructura alterada no implicará siempre un funcionamiento erróneo y viceversa. No podemos seguir asumiendo que una cosa implica otra. Es ese pensamiento lineal que teníamos antes. Ya no. Ahora puedo entender, por ejemplo, en el caso del autismo se ve muy evidente que tenemos alteraciones sensoriales, pero a nivel de estructura no vemos qué está pasando. No tenemos evidencia científica que nos haga entender por qué esa persona está teniendo un procesamiento sensorial tan erróneo. Entonces, no podemos seguir ligando estructura y función. Tenemos que separarlas, entenderlas por separado. En los trastornos mentales, las psicólogas lo vemos clarísimo. Bueno, sí, la estructura es el cerebro, pero agárrala. Agárrala y a ver exactamente en qué parte del cerebro estamos diciendo que tenemos la dificultad. Entonces, nos lleva a hacer una mirada muy diferente y a entender que están separadas. Lo que sí que tiene claro también es que, oye, tenemos déficits en estas estructuras o en estas funciones. Y a partir de ese punto que os decía yo, que es el código, ponemos un punto y a partir del punto indicamos cómo de afectada está esa estructura o esa función. A partir de aquí, pues todas las funciones mentales que se os puedan ocurrir. La orientación, la memoria, que en autismo la mayoría lo rellenamos desde aquí. El mismo paralelo que habíamos hecho con estructuras, ahora lo tenemos en funciones. Todo lo que tiene que ver con el sistema cardíaco respiratorio, inmunológico, la visión, el habla. Una vez tenemos todo esto, vamos con actividades y participación. Hemos recogido todo lo que es la parte del organismo, que es donde hasta ahora, sobre todo, se han movido los médicos y enfermería, los fisios también y los psicólogos también. Vamos a ser claros. Nos hemos movido ahí. La terapia ocupacional, que en principio, cuando hablemos de actividades y participación, tenéis que ver totalmente reflejada nuestra profesión ahí, no sé por qué, nos atrae también muchísimo este lado. No sé por qué. No sé por qué, no sé si nos suena a medicina, no sé por qué, cuando realmente la gran aportación y lo diferente que tenía la terapia ocupacional era que hacíamos una mirada hacia el otro lado. Estructuras y funciones, ya ha habido otras profesiones que hablaban de ellas. Nosotros tenemos que entenderlas y conocerlas, por supuesto. Pero nuestra intervención está ahí. Ahí es cuando yo abro la puerta a la vida real y entra la madre del niño. Ahí, en actividades y participación. Cuando habla de actividades y participación, la CIF se refiere, bueno, pues todas las acciones que puede llevar a cabo una persona y la participación es el poderse implicar en situaciones vitales. Obviamente, cuando yo tengo una condición de salud determinada, puedo verme afectado en que no puedo llevar a cabo ciertas acciones y que no puedo participar plenamente en muchas situaciones de mi vida diaria. Entonces, recoge, y aquí ya sí que es para mí tremendo, todo el catálogo de cosas que se os puede ocurrir que una persona puede llevar a cabo en su vida, desde aprendizajes, la aplicación de los mismos, la comunicación. Por ejemplo, hasta ahora hablábamos de la estructura relacionada con el habla y la función corporal, del ritmo, la voz. Aquí hablamos de comunicarse. Por ejemplo, en un niño con autismo tenemos una estructura corporal que no está alterada y sin embargo tengo un niño no verbal. Es decir, no hay comunicación, o sí, porque tengo un sistema aumentativo de la comunicación y me está fallando función y estructura o no tengo claro qué pasa por ahí, pero yo puedo dar apoyos, puedo hacer que esa persona se comunique. Cuando separo las partes es cuando puedo trabajar. Si entiendo todo como un todo, no puedo abordarlo. El niño con TEA se queda sin hablar. Por ejemplo, otro ejemplo tipiquísimo en el autismo. Muchísimas familias te expresan que el niño tiene muchas dificultades para poderse ir por la calle porque si cambian de ruta se siente totalmente perdido. Y el niño se desregula a tal nivel
que no podemos tener una vida normal. ¿Esa estructura corporal tiene problemas? No, sus piernas están perfectamente. Las rodillas se doblan, funcionamiento de las rodillas es estupendo, de la pierna es perfecto. ¿Qué está pasándonos? Nos está pasando algo que no tiene que ver con función y estructura, tiene que ver con mi actividad y participación. Está teniendo que ver con cómo puedo vivir mi vida. Y es ahí donde tengo que intervenir, más allá de la función y de la estructura. Entonces la mirada tenemos que empezar a empujarla para allá. Que cada uno, desde nuestra profesión, lo miraremos y lo atenderemos desde el enfoque que tengamos. Pero la mirada tiene que ser que al final del día esta familia se puede ir con su hijo de compras. Porque al final, si yo consigo que el niño tenga unas piernas súper tonificadas, pero no se pueden ir a hacer la compra, no hemos salido ganando. Claramente no hemos conseguido nada. Le seguimos sumando cosas, todo lo que tiene que ver con autocuidado, con la vida doméstica, cualquiera de las tareas del hogar que se nos ocurran, con la educación, la vida económica, las habilidades a nivel cívico, social. Claro, es que recoge todo y lo organiza y clasifica. Y añade algo más. Si hasta ahora hablábamos de los déficits en funciones y estructuras y podíamos decir si una pierna o un brazo estaba alterado y de qué modo, ahora lo que debe hablar es de capacidad y desempeño. ¿Qué es capacidad y desempeño y por qué los diferencia? Bueno, nos referimos a capacidad, a la aptitud de una persona para llevar a cabo una tarea. Y desempeño sería cómo lo haces de acuerdo a tu contexto, es decir, con los apoyos y con las barreras que tenga tu contexto. Un ejemplo muy sencillo. En los presentes, todos tenemos capacidad de poner una lavadora. En desempeño, me pongo de ejemplo, soy un desastre. Claramente mi desempeño es pésimo. ¿Por qué tengo un desempeño pésimo? Porque tengo un contexto que se encarga de ponerme la lavadora por lo general. Tengo capacidad, pero mi desempeño no es óptimo. Nosotros tenemos muchísimos niños con autismo que la capacidad no es óptima, pero su desempeño sí lo es, porque hemos sabido darle los apoyos. A lo mejor la capacidad para tener un lenguaje verbal es ninguna, pero su desempeño a nivel de comunicación es óptimo, porque le hemos trabajado un sistema aumentativo, lo ha integrado y lo usa. Entonces, es muy interesante que separe estos dos aspectos. Esto es otra revolución realmente. Hasta ahora entendíamos que si no sabe hacerlo, no lo hace. Pero es que hay mucho más. No solo es cuestión de tener capacidad, es de qué apoyos dispongo, qué contexto tengo y si puedo llevarlo a cabo. También es muy frecuente en el TEA niños con grandes capacidades que tienen un entorno sobreprotector y su desempeño es pésimo. La capacidad está, pero no es bueno mi desempeño. Entonces, es importante esa diferencia que nos plantea. ¿Por qué? Porque de cara a intervenir, lo que tenemos que ver es dónde estamos. Sin grandes capacidades y un desempeño pésimo, o una capacidad reducida, pero puedo tener un buen desempeño con apoyos. Ahí tiene que estar la mirada ahora. Teniendo clara toda la parte más del individuo, vamos al contexto, factores contextuales. Y de nuevo nos lo divide en dos, factores ambientales y factores personales. Para factores ambientales le va a dar la E. Y de nuevo, a partir del número en el que me indica exactamente de qué estoy hablando, si estoy hablando de productos y tecnología, del entorno, de los apoyos, de las actitudes, de las políticas, a partir de ahí, después de poner qué capítulo se refiere, detrás del punto, ¿qué voy a poner en este caso? Pues lo que va a indicar es si ese elemento del que yo estoy hablando, que está en el contexto, es una barrera o un facilitador. De nuevo, tremendamente interesante. Siempre se ha entendido como que las cosas tienen que ser, mm, ciertas cosas son buenas, ¿no? Como tener unas muletas, y ciertas cosas son malas, ¿no? Como tener que ir en silla de ruedas. ¿Por qué? Si yo percibo que tener que usar muletas me está haciendo diferente al resto, las muletas pueden ser una barrera, pueden estar complicando mi funcionamiento. Sin embargo, si yo uso silla de ruedas, las tengo súper integrada y la percibo como algo muy positivo en mi vida porque me permite llegar a los sitios, la silla de ruedas es un súper facilitador, no es ninguna barrera. Entonces, es súper interesante también la aportación que hace aquí.
Las cosas ya no son buenas o malas, depende de la persona. Y esto es de sentido común y en el autismo lo he visto un montón de veces. Sistemas aumentativos que tú propones a la familia y la familia no lo ve, no lo ve, no le encaja y no lo ve una opción. Y yo me estoy empeñando en que esa es tu mejor opción, yo lo veo una fortaleza y tú lo ves una barrera. Y me estoy empeñando yo, el profesional, que soy yo la que sabe, ¿no? Yo te digo a ti lo que tienes que llevarte toda a casa. Y la familia no lo ve. Y nos preguntamos, ¿por qué no avanzará este niño? Pues porque me estoy empeñando en que asuman una cosa que ven como una barrera. Claramente, si el enfoque es desde mi profesional, yo que sé lo que tú tienes que hacer, pues sí, yo me puedo empeñar 100 años con ese sistema aumentativo. Al final, quien tiene que trabajarlo en casa es la familia, nunca lo va a integrar. Entonces, esto nos añade un ejercicio de respeto hacia cómo cada familia vive este tipo de cosas, cómo cada persona percibe lo que es una barrera o un facilitador, lo que realmente para ellos le ayuda y lo que para realmente a ellos les está complicando la vida, que nos cambia por completo, ¿eh? Ya las cosas no son buenas o malas, son lo que la persona perciba. Entonces, bueno, yo veis que me emociono tremendamente explicándolo, pero para mí, en todas sus partes, la CIF nos está dando una bofetada de realidad. Hasta ahora hemos dicho que el diagnóstico te marca. Hemos dicho que las cosas son o buenas o malas. Hemos dicho, y de repente esto viene a decirte, no, no, nada de todo eso es correcto. Las cosas son muchísimo más complejas y mucho más relativas según la persona. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, pues la CIF lo plantea así, como que todo se está afectando constantemente, que no hay una relación lineal, que todo va a influir a todo. Entonces, ante una condición de salud, como puede ser un cáncer, yo tendré unas funciones y estructuras efectivamente afectadas, pero eso a mí en concreto me va a afectar a una serie de actividades diferentes a las que le afectaría a otra persona, porque no hacemos las mismas actividades, porque no compartimos los mismos intereses ni somos la misma persona. Cada uno lo vamos a sentir de una manera diferente. Dos personas con cáncer no van a tener el mismo perfil de funcionamiento, aunque tuvieran exactamente el mismo cáncer, porque son dos personas diferentes. Entonces el abordaje tiene que ser diferente. Claro, con todo esto, ¿hacia dónde vamos? Pues para mí lo primero sería a usar la CIF 2022. En el 2001 la sacamos. No es el momento de cambiar de sistema, es el momento de usarlo, claramente. Entonces, la primera reivindicación es, oye, vamos a usar la CIF, vamos a darle una oportunidad. Sí, es compleja, está claro. De esa parte, punto de partida, lo tenemos claro, que es el principal motivo por el que profesionales e investigadores la rechazan. Se considera un instrumento tremendamente extenso y complejo. Pero y hasta ahí es cierto. Por tanto, profesionales de futuro, necesitamos que hagamos fácil la CIF. Tenemos que hacerla fácil. Para eso nos han hecho una cosa tremendamente útil que se llama conjuntos básicos, que es que la OMS lo que ha dicho es, bueno, vale, la clasificación entera se hace eterna. Voy a daros por patologías lo que suele verse afectado para que sea más manejable. Jolín, a partir de ahí hay que desarrollar escalas, pero escalas bien hechas. ¿Por qué? Porque la evaluación que tenemos que hacer ya no puede ser yo psicóloga hago una miradita, tú profesional de la salud haces otra y cada uno mira por su lado. Ahora hay que hacer una mirada interdisciplinar como mínimo. Tenemos que mirar todos hacia el mismo usuario. Tenemos que abordarlo entre todos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. A continuación, una mirada mucho más completa. Ya no solamente vamos a ver si tiene unas funciones ejecutivas afectadas. Vale, esas funciones ejecutivas están afectadas. ¿Cómo impactan en su vida? Una visión más basada en la funcionalidad. Y luego, que es una frase que a mí me impactó cuando la dijo Micaela en la primera charla que la oí, lo que no se evalúa no existe, es 100% cierto. Y así estamos evaluando actualmente. Esta es una de las escalas más típicas de conducta adaptativa, es decir, de lo que sería la escala más parecida a evaluar funcionamiento
que usamos ahora mismo para la ley de dependencia, para pedir ayudas y demás. Preguntas tipo, nombra al menos 20 objetos conocidos. Para mí, que las familias me dicen, ¿cómo relleno esto? Sinceramente, 12 años después, yo tengo dificultades para rellenarlo. ¿Por qué? Porque depende. Nombra al menos 20 objetos conocidos, depende. ¿Quién le ha preguntado? ¿Esperas que los nombre en tirigueta? ¿O que tú le enseñes el objeto y te lo señale y lo nombre? ¿Sirve si lo hace a través de un sistema aumentativo? ¿Y si lo hace por PECs o con signos? ¿Sirve también? ¿Y si solamente lo hace, pero lo hace como una tonadilla? Los niños con autismo tienen muchísima tendencia a situaciones de tipo ecolalia. ¿También? ¿Y si no es la palabra completa, es una aproximación a la palabra, pero la madre le entiende? ¿La cuento como palabra o no? Claro, es que aquí le hemos dado un todo o nada. No le estoy preguntando si el niño tiene capacidad para comunicarse. ¿A qué no? No, eso no lo estoy mirando. Estoy mirando si dice 20 palabras. Es un enfoque tan reduccionista y tan centrado en la capacidad. ¿Hace o no hace? Pues depende. Pregúntame en qué contexto, porque a lo mejor en el cole sí que hace varias y en casa hace otras. Es decir, tenemos que hacer una mirada que incluya el contexto y que discrimine entre capacidad y desempeño, que es precisamente la motivación que me lleva a mí a desarrollar la escala que estoy desarrollando en la tesis. Recogiendo todo lo que nos aporta la CIF, tenemos que hacer escalas que evalúen realmente el funcionamiento. Esto no se parece en nada al funcionamiento. Decir hola y adiós a otras personas. ¿Es funcional que un niño vaya por la calle diciendo hola a desconocidos? Tengo varios niños con TEA que lo hacen. Claro, es que es tan importante que diga hola. Bueno, pero habrá que decirlo cuando toca. Pues en este caso le pondríamos la máxima puntuación. Y no es una conducta funcional. Estamos evaluando mal. Por desgracia, es la conclusión a la que tenemos que llegar. Y podemos hacerlo mejor porque existen los instrumentos. Entonces, profesionales de futuro, hay que hacer escalas. Hay que desarrollar investigaciones que estén con la mirada bien orientada para poder intervenir. Porque si no lo he evaluado, no lo puedo intervenir. Es decir, de lo que no evalúo, no intervengo. Yo me acuerdo las primeras programaciones que yo hice cuando empecé a trabajar en autismo, las escalas que pasábamos, pues hacíamos funciones ejecutivas. Y yo evaluaba función ejecutiva pura, pura y dura. Tareas de mesa. Claro, y eso es lo que yo le trabajaba al niño. Dime tú qué utilidad tenía para esa madre que yo hubiera estado trabajando reiterativamente tareas de mesa. La vida real no se parece a eso, pero es que era lo que yo había evaluado. Yo no le puedo intervenir que el niño presenta inflexibilidad ante situaciones como que en el parque le han quitado el columpio. No, no, yo le trabajo la flexibilidad cognitiva en tareas de mesa o la socialización en tareas de mesa, ¿no? Que después de Lola se tiene que decir tú cómo te llamas, todo esto, claro, en mesa. Pero es que yo no había evaluado la vida real. No puedo intervenir en ella. Tiene que haber un cambio ahí de nuevo. Obviamente, si hemos hecho una evaluación interdisciplinar, qué menos que una intervención interdisciplinar. Los profesionales de la salud tenemos que dejar de estar reñidos. De verdad, no, hay que superar todas estas rencillas que tenemos para hacer de nuevo una mirada en la que todos entendamos que todos necesitamos participar. Aquí no hay un profesional de la salud mejor que otro. No hay un profesional más útil ni más necesario. Las familias, yo tiendo mucho a hablar de familias y los niños porque es el contexto en el que más me muevo yo, pero bueno, las personas necesitan a todos los profesionales. Necesitan que la atiendan en completo, no por trozos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como profesionales de la salud es superar este problema. No sé qué problema tenemos que vemos siempre al compañero al lado como una amenaza. Somos un equipo. Somos un equipo y aquí tenemos un montón que aportar todos, si lo hacemos juntos. Si no, esto es inviable, totalmente inviable. Y lo siguiente importante, tenemos que empezar a tener una mirada hacia el futuro. Yo con mis niños, claro, lo he visto muy claro, porque las familias son las primeras que te lo dicen. ¿Qué va a hacer de él cuando yo no esté?
Tenemos que mirar desde ahí. Nuestra intervención tiene que ser desde ahí, porque se van a hacer mayores, que muchos profesionales ya están trabajando con ellos mayores, pero la realidad es que muchísimas veces la mirada la centramos en trabajo en el tiempo en el que estoy atendiéndote, que es un plazo de 1 año, 2 años, 3 años. En aspecto de hospitales, pues eso, el tiempo que estoy en el hospital. Pero el problema no está ahí, va más allá. ¿Qué pasa después? Tienen derecho a una vida autónoma. Tenemos que hacer algo para que esa vida efectivamente lo sea. Entonces, esa mirada tenemos que integrarla en la intervención. No podemos mirar simplemente a que hoy haga cosas. Tengo que invertir a futuro. En las políticas que, claro, si realmente la CIF nos la creyésemos y evaluásemos e interviniésemos así, las políticas sociales cambiarían, porque ya no te doy cosas por el diagnóstico que tienes. Ahora te doy cosas, los apoyos que te voy a dar dependerán de cómo te ha impactado en tu vida. Claro, a bote pronto suena como, madre mía, eso va a costar mucho dinero. No, es que a largo plazo ahorraríamos, porque intervendríamos y daríamos el apoyo donde hace falta, no donde no la hace. Las familias de niños con TEA, hasta que han conseguido reivindicar y conseguir que les dieran el carnet de movilidad reducida, ha sido una locura. Porque claro, es que puede andar. Sí, poder puede andar, pero su desempeño es pésimo. Cada vez que vamos a un sitio, tengo una burrera. Entonces, no podemos reducir a yo te doy esto porque esta es la etiqueta que te ha tocado. Entonces, movilidad reducida es porque no andas. No. Movilidad reducida son dificultades de cara a poder tener una autonomía en la movilidad en la comunidad. Y ellos claramente la tienen. Y como este ejemplo, cientos. Seguimos teniendo mucha dificultad para dar el apoyo en donde hay que darlo. Porque seguimos dando los apoyos por etiqueta. Tal etiqueta, tal porcentaje de discapacidad, tal grado de minusvalía. Y creemos que ahorramos, pero no ahorramos. A largo plazo supone un coste mayor. Entonces, la mirada tiene que estar ahí, en cambiar ese abordaje, porque va a dar lugar a un mejor aprovechamiento de los recursos. Y por último, nos va a dar una oportunidad de investigación que no nos imaginamos actualmente, que realmente nos va a permitir hacer una investigación que vaya más allá de una única población con unas condiciones concretas, sino que podremos sacar resultados mucho más genéricos. Porque ya no miraremos que sea autista una persona o tenga una situación de autismo en España o en Canadá, sino funcionamiento. Personas con funcionamientos semejantes podremos ver si efectivamente le impacta de la misma manera la intervención. Ahora mismo no. Ahora tenemos una etiqueta genérica, TEA, y échale. Bueno, un poquito más precisa, el grado del TEA que tenga, 1, 2 o 3. Pero no podemos generalizar resultados, porque es muchísimo más difícil, porque cada niño es único. Igual que me sirve para autismo, me sirve para todas las demás patologías. Si lo hacemos en base a funcionamientos, sí que puedo hacer esa generalización, sí puedo hacer esa comparativa. Podremos mejorar la forma de abordar los tratamientos, porque tendremos una visión muchísimo más completa. Nos da tiempo a, a hacerles un... ¿Sí? A ver, mi propuesta ahora sería haceros un pequeño quiz de los de Kahoot, que es sencillito, pero si tenéis alguna duda o algo que me queráis comentar, me parece que es buen momento hacerlo antes del test. Claro. Ujú, ujú.
A ver, para empezar, nos va a obligar a que los tratamientos que hasta ahora hemos hecho tan genéricos, tengamos que definirlos mucho mejor. Porque ahora hemos hecho café para todos, en muchos casos. Y esto pasa muchísimo en los colegios, que hemos establecido de forma estandarizada que un niño de estas características hay que meterle este sistema aumentativo y café para todos. Y no todos quieren café. Entonces, lo primero nos obligaría a uno a formarnos a muerte. Que a mí, para mí, no es una desventaja, creo que es una fortaleza. Hemos escogido esta profesión porque nos encanta y nunca se acaba uno de aprender. Entonces, yo creo que es una maravilla abrir la oportunidad de, oye, hay que renovarse. Todos los profesionales de salud nos tenemos que renovar. Hay que saber más. Hay que hacer una atención mucho más centrada, pues recogiendo todas las características. Ya no sirve ese sistema un poquito genérico. A este le metemos una cognitivo-comportamental, a este no, ya no sirve. Ahora hay que ser mucho más preciso, exactamente qué características tiene. Y luego yo creo también, pues no agobiarse en esa parte de no tengo que ser Dios para esta persona. Yo soy una parte pequeña en un equipo, que sería lo interesante, que varios profesionales complementásemos nuestras miradas y que allí donde un profesional dice, pues yo ya no llego, pues llegas el de al lado. Lo que pasa es que nos obligaría a reconocer, pues, mucha más humildad de la que tenemos de normal y acoger, oye, que no todo lo sabemos. Entonces, bueno, sí, claro. Sí, sí. Si desarrollas, se podría generalizar porque encontraríamos que elementos existen en común. Ese es el tema. Entonces, si tú has definido bien, si el problema es que estamos generalizando ahora sin tener muy claro si se puede. Ese es el problema. Que hemos dicho que, bueno, teníamos una muestra, pero la muestra cada uno era de su padre y de su madre y que en común tenían una etiqueta muy genérica. Ahora lo haríamos diferente. Tienen en común este perfil de funcionamiento y le haríamos mucho más fino. Es que ahora mismo hemos cogido y hemos generalizado en base a etiquetas muy amplias. Ya te digo, es que en el caso del TEA, ¡fua! La etiqueta es una etiqueta inmensa. Y ese es un ejemplo, pero tenemos muchas patologías así. Entonces, ¿se puede generalizar? Claro que se puede generalizar, que generalizaríamos mejor al ser más precisos, pues seguro. Seguro, porque ya no miraríamos por etiquetas, sino por perfil de funcionamiento. Lo difícil aquí, el reto va a estar en, oye, desarrollar escalas que sean fáciles de pasar, porque al final todos los profesionales queremos que sea fácil, que sea fácil de pasar, que la escala en una horita la tengamos hecha. Ya puede ser que me dé un informe, que nos estamos, concretamente. Pero sí, se puede. Lo que hay que hacer es desarrollarlo. Lo primero conocerlo. Eso, y creo que el primer paso ha estado aquí. Lo siguiente es, oye, que corra la voz, que corra la voz, que no puede ser que solamente una disciplina oiga hablar de esto. Esto tiene que darse, es indispensable, que los profesionales de salud no podemos no saberlo. Y profesionales de la salud o relacionados con el ámbito sanitario, es decir, un trabajador social también tiene que saber de esto. Porque formamos equipo. Es que los factores contextuales no los sé evaluar yo, vamos a ser sinceros. El mejor profesional para eso es un trabajador social o un educador social en algunos aspectos también. Aquí tenemos que hacer todos equipo y complementar miradas. ¿A una dudilla más? Venga, vamos a ver qué tal se nos da. No, espera. Lo había abierto ya en... Sí lo veis. Vamos a quitar el sonido porque me mata la música de cajón. Y... de nuevo el internet aquí, ¿no? Sí, será pequeño por mi casa.
Esa promete que no lo va a tener en cuenta en la evaluación, ¿eh? O sea, podéis poner el nombre de un seudónimo. Yo creo que es el que están acojonados. ¿Eh? No va, ya está aquí los... la cobertura. Pero que esas piles que no vas a tener en cuenta, pobre. Esto no se toma en cuenta, ¿no, César? ¿Cómo? Esto no lo tomarás en cuenta, ¿no? Ah, las que vais en pareja, sí. Por el gesto de cobardía. Es broma, Son fáciles, son, de verdad. Bueno, parece. Tranquilo. Me lo van a buscar. Sí, está. Fácil. Muy bien. Oye, da gusto. Está muy atento. Efectivamente, desde 2001. Es decir, que eso tiene, ahora sí, esta responsabilidad, este es mi legado. Ahora, chicas, tenéis que, por favor, que corra la voz. No puede seguir pasando tiempo, estamos en 2022, no pueden pasar más años con gente sin oír hablar de esto. Fenomenal. La más rápida, Paula. Efectivamente, son complementarios. La verde que ha generado duda es instrumentos de evaluación de enfermedades. No. La CIF evalúa funcionamiento. En ningún caso evalúa enfermedades. La enfermedad ni le importa. Es la condición de salud que te ha traído no me interesa. Me interesa cómo te impacta. Evalúa funcionamiento. Y si son complementarios. La idea de la OMS era que se usasen juntos. La idea. En medio está. Pero bueno. A partir de esta charla, yo sé que esto, vamos, por aquí 10 tesis. Claro. Te van a escribir todas, César. Sí, vamos. ¿Ves? Has subido ahí. El dúo. Muy bien. Había una que digo, no sé si les voy a guiar a las pobres, pero menos mal, sí, todas la tenéis claro, genial. Fenomenal. Efectivamente era ambas. Su complejidad y su extensión, que está siendo, vamos, de cara a los investigadores, está siendo el súper problema para que lo integren. Porque es verdad que, no sé si alguna habrá visto la CIF,
pero no es precisamente ligera, e incluso los conjuntos básicos que recogen un poco por patología el resumen, sigue siendo complicado de pasar. Entonces, sí, su complejidad es tensión. Di que sí, Paula. Creo que se ha pegado una subida importante aquí. Muy bien, sí. Estructura corporal. Función, no. Lo interesante aquí es estructura corporal, pensemos en un libro de anatomía. Función corporal, un libro de fisiología. Y estoy seguro que no da lugar a error. De este estilo caían en el examen, yo creo, ¿no? Uy, sí. Pues pásanoslo. Eso ha sonado aquí. Está generado duda. La verdad es que el dolor, yo tengo que decir que me acuerdo cuando César nos lo explicó, que pensé, toma nota mental. Una función corporal, sí. Sí, Funciones sensoriales del dolor. sí. Y entiendo que he generado duda Con personal. con factor personal. No, claro, no. Vale, y es que no he dado detalles sobre qué eran los factores personales. Los factores personales, la CIF no los clasifica todavía porque el problema es que es muy difícil cómo clasificar factores personales tales como que tengas 15 años o 80, que seas mujer o hombre, claro, que seas abogada o que seas secretaria. Son aspectos que claramente van a influir en tu funcionamiento, pero ¿cómo te pongo? ¿Qué te puntúo? ¿Por ser abogada o por ser parada? Es decir, lo recogeré cómo impacta en tu funcionamiento de acuerdo a todo lo demás que te estoy preguntando. Pero ¿cómo puntúo que eres mujer? Entonces, a día de hoy la CIF, factores personales, no lo incorpora. Sin embargo, el dolor es una función corporal. Y es la forma en la que nuestro organismo nos da avisos de que algo no va bien. Y es una función corporal. Y una pregunta, ¿los contextos también están clasificados? O sea, ¿realmente se puede llegar a clasificar pues, como lo que acabas de decir, realmente como un factor personal? ¿Los factores ambientales te refieres? Los factores Exacto. contextuales se dividen en factores personales y factores ambientales. Y sí, los ambientales están, de nuevo, pues todo lo que son productos de tecnología y demás, es que es un nivel de precisión, es que debieron dedicarle mucho tiempo, de verdad, porque es que alcanzan, no, de verdad es sorprendente el nivel de precisión, todo se puede encajar, todo. Es decir, actitudes, además me parece brillante, una cosa es tener amigos y familia, y otra cosa es que su actitud sea o no una fortaleza, una barrera o un apoyo en este caso para ti. Es que sí, todo, lo ha tenido todo en cuenta a niveles insospechados. A ver, el factor ambiental, sí. ¿Ha generado duda con el factor personal? No. Porque el uso de que tú lo percibas como una amenaza o no, sí que va a ser algo personal. Pero sigue siendo un factor ambiental, que lo puntuaremos como barrera o no. Pero sigue siendo, es un elemento neutro, las maletas son muletas, es un producto de apoyo. Cómo tú lo percibes, eso es personal. Y de nuevo, los factores personales sería el cajón desastre, por decirlo de algún modo. Todo lo demás está muy estructurado y estandarizado, y las muletas es un producto de apoyo clarísimo. Ay, perdón. Y el estrato socioeconómico, por ejemplo, sería también personal. ¿No? Claro, lo que tú pertenezcas, por ejemplo, a una clase social alta, media o baja, lo pondríamos en factor personal. Pero que dispongas de un empleo, lo hemos puntuado. Es decir, lo que recoge es, la clase social es algo muy ambiguo. Tengo una clase social media, una clase social baja, alta. Lo que me interesa a mí es, ¿a qué tipo de ayudas tienes acceso?
tienes conocimiento de qué ayudas existen para tu patología, tienes familiares y amigos que te apoyen, tienes empleo, todo eso lo he recogido en todos los demás factores. Si os acordáis, en actividades y participación recogíamos el empleo, si llevabas a cabo algún tipo de voluntariado, si estás escolarizado. Claro, como lo has ido recogiendo por todo lo demás, la clase social sí, como elemento genérico lo puedes poner como aspecto personal, pero cómo esa clase social te afecta lo hemos puesto en los demás elementos de la CIF. Claro, yo me refería más como a nivel de precariedad que tiene la persona. Claro, por ejemplo. Claro, pues ver eso que estás explicando tú ahora. En factores ambientales lo vas a poder recoger, porque vas a recoger, pues a lo mejor que perteneces a una clase social baja, la actitud de la gente es de rechazo. Lo vas a poder coger en actitudes. Que a lo mejor por situaciones, eres inmigrante, imagínate, eres una persona migrante, has llegado aquí, no tienes apoyos, lo vamos a recoger en que no tienes familia ni amigos aquí. Que tu acceso a las ayudas es limitado. Entonces todo lo que tiene que ver con políticas y demás vas a tenerlo también como barrera. Que desconoces por completo que existen los productos de apoyo, porque es que en tu país ni os lo planteabais. Otra barrera más. Que lo vas a recoger de manera muy precisa en todo lo demás. En genérico, sí, una clase social baja, pero lo chulo aquí es exactamente porque así puedo intervenir. Yo en una clase social baja no puedo intervenir. Pero que tú tengas un desconocimiento sobre que existen productos de apoyo, sí. Es decir, ese es el nivel de finura con el que define las cosas. Sí, vamos a hacer, depende de cada caso. Actualmente, por desgracia, suele ser muchas veces una barrera, pero en realidad es altamente, depende de la circunstancia de la persona. Hay personas que tienen un buen conocimiento de cómo moverse en ese ámbito y les son favorables las políticas sanitarias, que además luego tendríamos que ver qué política sanitaria en cada caso concreto, ¿no? Pero sí, es algo que depende de cada caso y por eso la CIF no la considera ni barrera ni facilitado. Le deja esa ambigüedad para que lo podamos definir. Muy bien. Muy bien, y que sepáis que para mí lo que más me costó fue acordarme de cada letra a quién se la asociaba. ¿Te ha costado? Sí, la letra E efectivamente está, además del inglés environment, en ese sentido han sido muy, muy lógicos. Y el miedo ante una enfermedad no es un factor personal, sería en este caso una actitud, sí, una actitud de rechazo o que te da miedo, pero una actitud lo recogeríamos como un factor ambiental. No sería un factor personal. Por suerte la CIF para factores personales ha dejado lo mínimo, ¿eh? De todo lo demás ha intentado definirlo todo lo que ha podido.
Muy bien. Sí, no tiene ningún impacto en su funcionamiento, por tanto, se queda en un tema de una función corporal que no está funcionando correctamente. A día de hoy, si solamente tiramos la enfermedad, tener diabetes es una problemática. Y para muchas personas, tener diabetes, que tiene consecuencias graves, sobre todo en ciertos perfiles de personas, pues puedes tener pie diabético, puede tener neuropatía diabética, pues sí, puede tener un impacto en el funcionamiento, pero de entrada no tiene por qué. Así que sí, si no tiene impacto en su funcionalidad, se reduce a una función corporal alterada. Fin, ya está. María está on fire. Que se nos ha rendido no contestar. Correcto. Las compañías de armas son un factor ambiental que están actuando de barrera. Han generado duda con... Claro, no tengo por qué tener una... Si encima estoy considerando que la persona está curada, no tiene por qué haber ningún tipo de déficit en mi función ni en estructura. Está curada. Lo que sí que tenemos claramente es una barrera con ese tipo de trabajo. Y la última, ¿eh? María parece totalmente orientada a la... No hay eficiencia en la estructura corporal, correcto. Claro, no hay restricción a la participación porque dice que no requiere de frutos de apoyo, es decir, que no le está afectando en absolutamente nada. Y su desconocimiento sería una barrera si efectivamente los necesitase, pero siendo que no los necesita no supone una barrera. And the winner is... el lujo. Muy bien, ahí Lourdes, atenta. María. Pinta que sí. Bueno, muchísimas gracias, chicas, de verdad, por grabarnos esta hora y media y por la atención y por todo. Ha sido un placer. Gracias. A vosotras. Bueno, ¿alguna cuestión? Pues yo reiterar un poco lo que dice Marta y lanzaros el testigo de que conozcáis un poquito mejor este sistema de clasificación por todas las oportunidades que nos brinda a nosotros como profesionales, pero sobre todo a los usuarios, a las personas que van a requerir de nuestra intervención y a las familias, ¿no? Porque es verdad, esto es para gente que lo desconoce y empieza a conocer esto resulta muy revelador, ¿no?
lo que decía Marta, pues también me ha pasado con algunos otros profesionales, a veces dando docencia en másters y demás, ¿no? Decía, se abre un mundo para mí con esto. Y es verdad, ¿no? Es un cambio de enfoque, de visión, es una nueva forma de entender. Bueno, también más positiva, más en la línea de, pues bueno, pues de otras orientaciones dentro del ámbito no solo de la terapia, de la psicología, que pretenden otro tipo de enfoques. Así que os lanzo también esta invitación y que sepáis, a lo mejor Marta lo ha puesto el enlace, sino que la CIF tiene una formación online para conocer conocer el sistema de clasificación y conocer más a fondo la CIF. Es gratuito, pero si lo hacéis es online a través de una plataforma, pues os dan un pequeñito certificado o algo parecido que certifica que habéis hecho esta formación. Así que si alguien os ha despertado un poquito el interés, pues ahí tenéis un recurso que os puede ser útil para conocer mejor a la CIF. Y muchas gracias.